Me dirijo a ti, Eddie Small, a propósito de tu más reciente interlocución, en donde en 3 minutos con 51 segundos intentas defenestrar a Xochitl Gálvez. Lo haces a través de una enorme profusión de adjetivos. 3 minutos y 51 segundos comprendiendo 172 adjetivos. Creo que retrata muy bien que ese esfuerzo tuyo de defenestrar en realidad refleja tus propias limitaciones y claro, tu intensidad y además entiendo tu compromiso. Haber firmado contratos con el gobierno de Claudia Sheinbaum por 10 millones de pesos, eso lo implica. 14 veces, por poner un ejemplo, le dices ignorante a Xochitl Gálvez sin mostrar durante ese lapso al que me he referido más que dos planteamientos que desde mi punto de vista no argumentos porque ninguno desarrollaste para tratar de mostrar entre la parafernalia de la imagen y la profusión de adjetivos que eres un ciudadano común, corriente, y que además, eso sí, lo que tienes es un aprecio por el país y tu opinión es solo ciudadana que no contratada, porque esos 10 millones de pesos no influyen en tu animosidad en contra de los adversarios de Claudia Sheinbaum, a quien aplaudes sistemáticamente, y también a Clara Brugada, de quien tú eres vocero. Esos dos planteamientos se remiten pues a dos temas baladís, pero vale la pena abordarlos justamente como una forma de mostrar tu delgada consistencia intelectual, política y moral. ¿Te refieres para defenestrar a Xochitl Gálvez a los países nórdicos para precisarle a ella, a la candidata, en una locución en la que cualquiera puede tener el trompicón que sea sin por ello ser juzgada de una manera tajante como lo haces tú? Yo he asistido a esa región cerca de 15 veces, la mayor parte de esas ocasiones para entender sus propias formas de organización social, sus políticas públicas y desde luego también su interacción dentro de el intercambio público. A Dinamarca he asistido en múltiples ocasiones y este puede ser un buen ejemplo de pormenorizar, ahí sí, lo que puede significar lo que tú planteas como segunda definición, la que para ti, simple y sencillamente, el neoliberalismo es la intención porque 5 individuos se apropien de todo en un país. Así de elemental, así de rústico y así de primitivo, como una cháchara verbal similar a las frituras de consumo fácil. Dinamarca, para el propio presidente de la República que tú defiendes, es una aspiración fundamental en donde, dicho sea de paso, el terreno de la actuación del Estado se encuentra acotado y, eso sí, la regulación que debe llevar a cabo, por ejemplo, para el acopio de los impuestos, implique una traducción muy clara en la mejora de todos los servicios, del transporte, por ejemplo, de la educación, naturalmente, y de la salud. Lo digo esto último porque, como he dicho, ha sido este un referente de Andrés Manuel López Obrador, que, sin embargo, es solo para la retahíla demagógica, porque en efecto hay una distancia enorme entre ese país y la provención de ese servicio y lo que ocurre en el nuestro. Ahí, sin embargo, tú te quedas callado. No dices absolutamente nada de la enorme cantidad, millones de mexicanos, pero si hemos de ser, porque eso es lo que yo intento, equilibrados en el asunto, podríamos decir que esos millones de mexicanos en proporción a la población de Dinamarca, en efecto, se encuentran totalmente desguarecidos del sistema de salud público.
¿Es tan malo este sistema al que yo he criticado desde luego desde hace mucho tiempo antes de que tú emergieras dentro de las propias redes sociales? Ha sido uno de los principales óbices para poder hablar de bienestar, sea una definición neoliberal o sea una definición populista. Siempre generan o han generado tragedias, aunque nunca como las que ahora estamos viviendo en todos los órdenes, pero en particular en la salud, donde 30 millones de personas, he dicho, han dejado de tener estos servicios, y quienes accedemos a los mismos, nos encontramos con muy pocos instrumentos médicos e incluso también con falta de medicinas. El día de hoy, por cierto, se cumple un mes sin que el Instituto Mexicano del Seguro Social pueda proveerme las medicinas a las que yo, como derechohabiente y único derechohabiente de este sistema de salud, tengo derecho. Ahí, entre esa enorme distancia, se puede entender que Dinamarca se encuentre en efecto como una aspiración, y que en la mejora de nuestro sistema de salud se encuentra con mucho las expectativas de quienes nos están viendo en estos momentos, Eddie, y que van más allá del consumo de desplantes fáciles, de expresiones de intensidad y dramatismo que en realidad no son sustanciales. Dices o hablas de que el neoliberalismo se entiende como 5 personas, individuos o tipejos, como tú les gustes llamar, que quieran hacerse cargo de nuestro país. Déjame decirte a ti que buena parte de las obras importantes que ha llevado a cabo el gobierno federal han sido tramitadas, administradas por la familia del presidente de la República, y en particular por sus hijos mayores, y en especial por aquel al que apodan Bobby. El propio presidente ya reconoció que en efecto hay una relación con Amílcar, un empresario que de inmediato, porque 5 años son de inmediato, se hizo millonario a costa del tráfico de influencias en distintas obras, en particular en el Tren Maya. Si redujéramos a esa definición simplona de lo que para ti significa el neoliberalismo, estamos hablando no de 5 personas, sino de, si somos muy precisos, 1, Bobby, el que se hizo cargo y encargo, y también millonario, a través de el trasiego de, o el tráfico de intereses relacionados con el Tren Maya, que falla un día sí y un día no, y que ha significado un atentado a la ecología como nunca en la propia historia reciente, cosa que, créeme, en ningún país escandinavo, en ningún país de los Países Bajos, en ningún país de Oriente, por ejemplo Japón o Corea del Sur, en ninguna región de Occidente en Europa sería aceptado esa construcción, la del Tren Maya, por significar el enorme daño a nuestra propia ecología. Igual que tú, estoy hablando sin teleprompter, pero el hecho de que alguien lo haga leyendo a través de documentos o a través de una pantalla no la hace menor persona o con menor calidad que la tuya, que te la pasas repartiendo credenciales de ignorancia, o que la mía. Puede o no leerse un documento, y lo que hay que valorar es justamente la consistencia del mismo. Claudia Sheinbaum, a quien dices que tú conoces muy bien, leyó recientemente un documento a propósito de su unción como candidata a la presidencia de Morena, y eso no la hace menor que tú, como tampoco, si lo hace o si lo leyera como en efecto lo hizo Xóchitl Gálvez, no la hace menor que tú. A pesar de esos desplantes tan tuyos,
Yo hubiera preferido en todo caso que pensaras 2 veces tu alocución, en donde entonces por escrito te habrías percatado de esta gran sucesión de adjetivos y poca sustancia intelectual y generosidad para establecer comunicación en donde antes que nada y después de todo lo que implica es respetar a quien piensa distinto. Levantar la voz y, en efecto, lanzar tantos adjetivos es una expresión muy clara de pequeñez, de prejuicios y, desde luego, de estropear nuestro propio intercambio público. El hecho de que tú no mires a la cara, el hecho de que tú solo tengas frases estentóreas, y de que junto con ello te hagas pasar como un ciudadano común y corriente que sin embargo está en campaña en favor de Clara Brugada y de Claudia Sheinbaum y silencies de absolutamente todo el desastre que ha significado el populismo autoritario, es lo que hace, por supuesto, que solito se exhiba que aquellas lecturas que tú recomiendas no las haces, que aquel estudio con el que tú te quieres colocar con superioridad sobre los otros no lo emprendes. Lo que haces, eso sí, es ser parte de una escuela que, en la descalificación del otro, cree que se pueden dirimir las diferencias. Si tú estás dispuesto, por supuesto, a más allá de la retahíla de adjetivaciones y de acusaciones, a tener un intercambio, ¿te parece?, sobre 4 o 5 valoraciones que podamos hacer de las políticas públicas en perspectiva comparada con los Países Bajos, con los países escandinavos o con cualquier otra región, o igualmente en perspectiva comparada con lo que ha ocurrido ahora respecto de lo que ha ocurrido en las otras administraciones presidenciales en salud, educación, empleo. ¿Te parece bien la seguridad? Con datos reales, específicos, con la voz atemperada y con la intención, en efecto, de tener un intercambio que muestre claramente, desde mi punto de vista, por supuesto, que el populismo no es otra cosa más que una retahíla de adjetivos, de alzar la voz, de afanes histriónicos que a final de cuentas nos dejan en huecos enormes. Y si se trata de hablar de sociopolítica, podríamos hablar de en Sudamérica todo el desastre que ha generado el populismo autoritario. Espero tu respuesta.